Desde el corazón de la Ciudad de México, en este recinto, cada mañana la primera mujer presidenta de México se dirige al pueblo. Pero ¿sabías que detrás de estos imponentes muros se esconden siglos de cultura y arte? Vámonos a pata de perro a conocer el Palacio Nacional. El Palacio Nacional se remonta a principios del siglo XVI, tiene más de 500 años de historia, es justamente en el centro de la Ciudad de México donde construye Moctezuma su palacio imperial. Él vive aquí por espacio de unos pocos años hasta que llega Hernán Cortés. Cortés conquista la ciudad de Tenochtitlan, destruye el palacio de Moctezuma y construye el suyo propio aquí en el mismo lugar. Y tiene aproximadamente 40,000 metros de terreno. Aquí han vivido virreyes, emperadores, presidentes, bueno, incluso hasta el día de hoy, desde tiempos de Cortés hasta el siglo XXI. De Guadalupe Victoria, por supuesto Benito Juárez, Porfirio Díaz, y regresan aquí a Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador y por supuesto con la presidenta Claudia Sheinbaum. En este momento estamos en el patio central de Palacio Nacional. Es un símbolo del poder. Esta parte del edificio data del siglo XVIII y se compone de lo que es la planta baja, primer piso y segundo piso. Vemos cómo evoluciona la arquitectura desde tiempos virreinales a tiempos postcoloniales, tiempos de la independencia, la revolución. Podemos ver grandes obras de arquitectura y de escultura, como es la Fuente de Pegaso aquí en el centro, que pueden ver tiene la base de mármol, tiene un cuerpo de bronce. Esta fuente representa los 3 valores que tuvo Perseo al momento de enfrentarse y matar a Medusa y que todo buen gobernante debería de tener: la valentía, la prudencia y finalmente la inteligencia. Y se coloca aquí en 1973 para rememorar todo este pasado grecolatino que tiene México. El muralismo mexicano nació como una respuesta, una consecuencia indirecta de la Revolución Mexicana. Y esto es porque debido a la guerra, mucha gente se preocupa más por sobrevivir o por pelear en este movimiento, como es lógico, que por recibir una educación formal. Debido a esto, a principios del siglo XX, los años 20 del siglo XX, gran parte de la población no sabía leer y tampoco sabía escribir. Es decir, aproximadamente el 80% de la población era analfabeta. Y el gobierno se interesa mucho en que los mexicanos y las mexicanas conozcan su historia, conozcan a los héroes de la patria, los acontecimientos más importantes de este proceso y cómo México se convierte en el Estado-nación que es el día de hoy. José Vasconcelos propone una solución. Él les dice: no se preocupen, podemos contratar grandes pintores de aquí de México que hagan murales de gran tamaño en espacios públicos. Contratan únicamente a Diego Rivera y él pinta aquí de 1929 a 1951. Es el primer intento en todo el planeta de representar toda la historia de un pueblo en solamente un mural. El que está detrás de mí, que es el primer mural que él pinta, se conoce como Epopeya del Pueblo Mexicano, que va de las épocas prehispánicas, es decir, cómo vivían los mexicas, los mayas, toltecas, zapotecas, hasta ya bien entrado el siglo XX, e incluso Diego Rivera especula cómo va a ser el futuro de este país. Está Miguel Hidalgo, está José María Morelos, tenemos a Plutarco Elías Calles, Frida Kahlo. Podemos ver a un personaje que monta un caballo de color blanco, porta un escudo y una lanza, que por supuesto es Hernán Cortés. Y detrás de él podemos ver otro personaje vestido como un caballero águila. Tiene plumas, tiene pico y lleva una honda en su mano derecha. Este sería Cuauhtémoc, quien fue el último emperador, el último Huey Tlatoani de los mexicas, quien se enfrentó de manera feroz a Hernán Cortés, pero que finalmente fue derrotado. Diego Rivera llega aquí a Palacio Nacional con una misión sumamente clara, y esa es que cualquier persona que visite estos murales se sienta profundamente orgullosa de su historia y su identidad como mexicano o como mexicana. Sin embargo, se topa con un problema y tiene que hacerse una pregunta, y esta es: ¿cuándo inicia la historia de México? Tendrá que iniciar con la revolución, con la independencia, con la conquista, y esto lo responde Diego Rivera con el pasado prehispánico. Toda esta historia de los pueblos prehispánicos la podemos encontrar en el corredor norte del Palacio Nacional. Iniciamos la historia con el mercado de Tlatelolco y la vista de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Bueno, el último mural que pinta Diego Rivera aquí en Palacio Nacional es el que está detrás de mí y nos muestra la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy en día es Veracruz. En la parte inferior podemos ver al conquistador que ya llegó aquí a este territorio y, como pueden ver, está comerciando con otra persona de origen europeo.
podemos ver que los españoles ya han llegado a este territorio, están sometiendo a la población nativa y sobre todo la están marcando en el rostro con un hierro al rojo vivo. Esto es una señal de sumisión, es una señal de derrota de este pueblo y sobre todo de esclavitud. Del lado izquierdo podemos ver a una persona cuya piel es negra y cuyo cabello es rizado, que aunque no tiene nombre o apellido, Diego Rivera no nos lo da, sí es una persona muy relevante. ¿Por qué? Porque nos habla de las 3 raíces étnicas y culturales que tenemos todos los mexicanos. Es decir, cualquier mexicano hasta el día de hoy tiene raíces europeas por los conquistadores, tiene raíces indígenas por los pueblos nativos y tenemos también raíces africanas por los esclavos que son traídos desde el siglo XVI. Vemos también del lado derecho cómo llegan varios animales que no se conocían aquí en México. Animales como es la cabra, la oveja, el caballo, tenemos por ahí una cabra y también el puerco. Lo que vemos aquí es cómo nace el pueblo mexicano a través de la unión de 2 culturas o de 2 razas diferentes. También aquí en el primer piso de Palacio Nacional se encuentra el recinto parlamentario. Antiguamente, durante el siglo XIX, aquí en el palacio convergían los 3 poderes. Teníamos el poder ejecutivo, el legislativo y también el judicial. En 1929 se inaugura este espacio para poder albergar ahora sí al Congreso de México, principalmente la Cámara de Diputados. Bueno, en la parte inferior podemos ver 2 hileras de asientos denominados curules. Aquí venían los diputados cuando había alguna sesión del Congreso, podían sentarse en cualquiera de ellos y escuchar lo que aquí se iba a decir. En la parte superior tenemos 2 galerías, que era para que el pueblo y también la prensa pudieran ingresar, que supieran qué está pasando aquí, tomaran nota y estuvieran enterados de lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados. La arquitectura que vemos aquí en el recinto parlamentario es de orden neoclásico. Podemos ver que se retoman elementos de Grecia y de Roma antigua, pero por supuesto con algunas innovaciones. En la parte superior, que sería el techo de este inmueble, podemos ver un símbolo que la gente relaciona luego con las sociedades secretas, con rituales y ritos como es la masonería, algunos otros. Esto realmente no es así. En 1929 la masonería estaba prohibida aquí en México, pero el símbolo es de carácter católico. Es un símbolo que consiste en un triángulo que representa a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un ojo, el ojo de la providencia que ve absolutamente todo lo que ocurre en el universo. Porque en 1872 hubo un incendio devastador aquí en la Cámara de Diputados y de hecho se destruyó por completo. Es decir, la Cámara original fue completamente destruida y se tuvo que reconstruir 100 años después, es decir, en 1972. Pero resulta que no existían fotografías ni imágenes que nos mostraran la cámara original como era en el siglo XIX, excepto por la que hizo Pietro Gualdi. Es decir, gracias a este artista italiano y a la litografía que él dejó aquí en México, se pudo reconstruir la cámara. Vamos a ver que aquí teníamos varios elementos que sobreviven a este incendio, entre los cuales se encuentran una imagen de la Virgen de Guadalupe, teníamos el Acta de Independencia de México, que está aquí detrás de mí, el sable de Iturbide, entre algunos otros elementos. En la parte superior pueden ver también un gorro de color rojo, conocido como el gorro frigio. Esto, se remonta a la Revolución Francesa, porque en ese tiempo se creía que cuando un romano liberaba a un esclavo, le regalaba un gorro como el que vemos aquí de este lado. Por lo tanto, los franceses comienzan a utilizar este gorro como símbolo de la libertad después de la esclavitud. Artistas, gente que está en la política, que están, por ejemplo, las madres buscadoras, todas las mujeres que han destacado en la historia nacional se han incluido aquí en este recinto. Más de 400 figuras femeninas que aparecen aquí en esta sección del palacio. Se trata de rememorar a las mujeres que ya han vivido en el pasado y también inspirar a las mujeres del tiempo presente justamente para el futuro. En el caso de Benito Juárez no solamente habitó aquí y también trabajó aquí, sino que incluso fue hecho prisionero durante la Guerra de Reforma. Como testigos de este hecho vemos la placa que está aquí detrás de mí, que nos da cuenta de cómo con el golpe de Estado que se sufre en 1857, Benito Juárez es capturado y hecho preso aquí dentro del Palacio Nacional. Tenemos sus primeros años de infancia, cómo nace en San Pablo de Latao, estudia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, vemos sus primeros años ya como estudiante de este instituto, como director de él,
Más adelante vemos cómo ingresa a la política mexicana, siendo diputado, siendo juez en la Suprema Corte y finalmente presidente de México. Vemos la guerra que tiene con los franceses, contra los conservadores, la guerra de Reforma y finalmente cómo muere aquí en Palacio Nacional. Pero el recinto no termina ahí con la muerte de Benito Juárez, sino que sigue en cómo se construye la historia de este presidente. ¿Por qué es tan rememorado hasta el día de hoy? Sirve como el paradigma, como el modelo a seguir para todos los presidentes hasta el día de hoy, y vemos justamente cómo surge esta figura de Benito Juárez. Estamos en el ala norte de Palacio Nacional y estamos viendo lo que son los patios marianos de este recinto. Estos llevan su nombre debido a Mariano Arista, presidente de los años 50 del siglo XIX, y reciben este nombre porque fue él quien los rehabilitó. Resulta que en 1847, con la invasión norteamericana, quedan totalmente destruidos, quedan en ruinas, por lo cual este presidente decide reconstruir estos patios y remodelarlos como los vemos hoy en día. Ya a finales del siglo XIX, tenemos varios secretarios de Hacienda, varios ministros de Hacienda, cuyos bustos podemos ver en la parte superior. Se incluye a Miguel Lerdo de Tejada, tenemos a Melchor Ocampo, Matías Romero, Guillermo Prieto, entre algunos otros. Se compone de 3 patios. Tenemos el primer patio en el que nos encontramos en este momento, segundo patio el que está en medio y tercero el que da acceso a los jardines del Palacio Nacional. Dentro de cada rincón de Palacio Nacional hay historias que forjaron a México. Acompáñanos en otro capítulo a Pata de Perro para conocer un poco más de la cultura de México. Si te gustó el programa, déjanos en comentarios qué otro lugar te gustaría que visitáramos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.